Hola. El derecho de Dios a gobernar el universo se basa en su posición como creador de todas las cosas y también en su carácter. Al descubrir el carácter justo de Dios, comenzamos a entender cómo y por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria. Esta semana nos adentraremos más en la visión de la sala del trono y consideraremos cómo se relaciona la humanidad con un Dios santo y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca al trono. Dios planea restaurarnos no solo como individuos, sino también como humanidad, para que volvamos a revelar su gloria al resto de la creación. La Biblia contiene pistas importantes que nos ayudan a entender y apreciar el elevado llamado que Dios nos ha extendido a los pecadores redimidos y perdonados. Así que sin más, iniciamos con la lección número 7 que lleva como título Fundamentos de la Profecía. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿O quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Amén. Isaías capítulo 6, verso 8. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos, para que la sembrasen en corazones humanos, y un agente invisible, un poder omnipotente, había obrado silenciosa pero eficazmente para producir esas mies. El rocío, la lluvia, el rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de la verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés se iban a convertir en millares en un día. Tal era el puesto de la siembra de Cristo, la mies de sus obras. El universo entero está bajo el control del príncipe de la vida. Él pagó el rescate por el mundo entero. Todos podemos ser salvos por medio de Él. Él nos llama a obedecer, creer, recibir y vivir. Él reunirá una iglesia que abarque a toda la familia humana si todos abandonan el estandarte negro de la rebelión y se colocan bajo su estandarte. A los que crean con Él los presentará a Dios como súbditos leales. Él es nuestro mediador, así como nuestro redentor, y defenderá a sus seguidores elegidos contra el poder de Satanás y también someterá a todos sus enemigos. Cristo quería que sus discípulos comprendieran que no los dejaría huérfanos. Estaba próximo a morir, pero anhelaba que tuvieran la certeza de que volvería a vivir. Y después de la ascensión, aunque para los discípulos estuviera ausente, sin embargo, mediante la fe podrían verlo, conocerlo y saber que Él continuaría teniendo el mismo interés y amor que le manifestó cuando estuvo con ellos. Vamos a la lección del domingo, que lleva como título: aquí estoy, envíame a mí. Y nos narra la historia de que hace unos años una iglesia decidió renovar un antiguo sótano, a fin de que sirviera como un espacio para la confraternización. Una de las primeras cosas que hicieron fue instalar nuevas luces, con la esperanza de que el lugar luciera mejor. Sin embargo, la nueva iluminación le daba peor aspecto, pues revelaba las imperfecciones que antes pasaban inadvertidas. Y nos hace reflexionar acerca de esa asombrosa visión que tuvo Isaías del trono de Dios, y conscientemente viendo sus defectos, pues exclamó: ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre de labios impuros, que vivo entre el pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Vemos el versículo clave que se encuentra en Isaías capítulo 6, versos 6 al 8. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Maravilloso. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y majestad del Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Un agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que, juntamente con él mismo, se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo de Israel y Judá.
Por así decirlo, en plena luz de la divina presencia del santuario interior, comprendió que si se le abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Pero un serafín fue enviado para aliviarle de su angustia y hacerle idóneo para su gran misión. Un carbón vivo del altar tocó sus labios y oyó estas palabras: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oyó la voz que decía, nuestro versículo principal: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Dios tiene obreros en toda época, satisface las demandas de la hora con la llegada del hombre apropiado. El Señor imparte idoneidad para la obra a todo hombre y mujer que quiera cooperar con el poder divino. Y esa persona pues obtendrá todo el talento, el valor, la perseverancia, la fe y el tacto que requieren cuando se pongan la armadura de Dios. Hay una gran obra que hacer en nuestro mundo y los agentes humanos responderán ciertamente a la demanda. El mundo debe oír la amonestación cuando llegue esa invitación, ¿no? Cuando el Señor nos pregunte: ¿a quién enviaré y qué hará por nosotros? Y que nosotros podamos contestar: ¿a quién envíame a mí? Predicar la palabra de Dios es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Es una cita muy importante que vamos a ver en este repaso, y es que dice que las vacantes que quedaron en el cielo luego que los ángeles cayeron, a los ángeles que Satanás engañó, dice que van a ser ocupadas por los redimidos, y es algo maravilloso saber que tenemos esa oportunidad, pero debemos de ser colaboradores de Cristo. La lección del lunes lleva como título Los dos querubines. Y vamos a leer Génesis 3, del 22 al 24, donde está nuestro texto principal. Y dijo Jehová a Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nos habla acerca de cuál es la tarea que el Señor les encomendó a los querubines. ¿Qué significa eso para nosotros? El glorioso recordativo del poder maravilloso de Dios pronto será restaurado y pronto estaremos nuevamente, como dice Apocalipsis, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces el paraíso perdido se transformará en un paraíso restaurado. El plan de Dios para la redención del hombre quedará concluido. El Hijo del Hombre colocará sobre los justos la corona de la vida eterna, y ellos, los que le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios mismo enjugará toda lágrima a los ojos de ellos. Amén. Apocalipsis 7, del 15 al 17. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se postrena humildemente a sus pies, exclamando: Digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Señor lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica, de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de la expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchitada, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha de la pureza del hombre le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía de remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser él mismo la causa del pecado. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido, y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa en la caída del hombre, y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogieron los días de inocencia y dicha.
Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca toda la escena y comprende que este Semelá es el Edén restaurado y que es a mucho más hermoso ahora que cuando fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo una multitud de los redimidos de su familia que se encuentran en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y cayendo sobre su pecho abraza al Salvador. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el cordero que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acoles y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él hacia la adoración. Maravillosas estas escenas que podemos encontrar el Espíritu de Profecía contándonos los acontecimientos finales, ya que nosotros leemos la Biblia, que conocemos el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo deberíamos de sentirnos? ¿Cómo deberíamos de reflexionar de las cosas que van a suceder? Sabiendo que todo lo de la Biblia se ha cumplido, sabemos cómo termina el Apocalipsis. Deberíamos de prepararnos y sentirnos gozosos porque ya sabemos que nuestro Jesucristo viene. Sabemos que vamos a reinar con Él, o deberíamos de estar turbados todavía y ansiosos por las dificultades, ¿no?, que sufrimos aquí en la tierra. La lección del martes lleva como título como carbones encendidos y nos dice que los querubines, ya sean como seres vivientes en Ezequiel 8 o como símbolos hechos de oro en Éxodo 25:18, aparecen a lo largo de todo el Antiguo Testamento y a menudo se los representa junto al trono de Dios, desde donde la gloria de Él irradia el universo. Los querubines también están bordados en la cortina que está delante del lugar santísimo, y en el libro de los Salmos, el poder supremo de Dios sobre la creación es representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire. Dios también ordenó que el arca de la alianza estuviera coronada por los querubines de oro macizo, con sus alas extendidas hacia adelante y uno frente al otro. Ahora vamos a leer nuestro texto clave que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 4 y 14. Y miré, y aquí, venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de un hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban en uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4 y cara de buey, y a la izquierda de los 4 asimismo había uno de los 4 con cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía. Isaías también 6, del 1 al 6, nos dice lo siguiente. En el año que murió el rey Osías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, cuando cubrían su rostro. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundos labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. También otro texto clave es Apocalipsis, capítulo 4,
La lección del jueves nos habla acerca de Lucifer, Satanás, como un querubín protector. Y cuando vemos todas estas imágenes, ¿no?, informaciones acerca de los querubines, nos damos cuenta, ¿no?, de cuán importante es y cuán cerca están del trono de Dios. Pero nos explica, ¿no?, cómo ocurrió toda la transcripción y que Satanás, de haber efectuado, ¿no?, ese engaño que quería hacer en el cielo, si Lucifer si hubiese podido gobernar a los habitantes de esta, había aseverado que la transgresión de la ley de Dios le era consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación, porque recordemos que él le decía a los ángeles que Dios le ponía muchas restricciones y que como su naturaleza, ¿no?, para la naturaleza que Dios lo creó, era angelical, era puro, era santa, era buena, pues necesitaban estas reglas y que él lo iba a elevar hasta llegar a su potencial más elevado. Esa era la sofisma, ¿no?, la mentira, el con la verdad y todas las cosas que le decía Satanás para suscitar la rebelión, ¿no?, el descontento. También él le decía a cada uno de los ángeles que estaban en un cargo en específico que el Señor debía de tomarlo más en cuenta, que merecía más, etc. Y siempre vivía alegando que todas las glorias o todo el honor o todas las cosas, ¿no?, la potestad que tiene Jesús debería ser para él. Nosotros podemos aprender de esta historia, ¿no?, entre muchas cosas, acerca de los querubines y el papel que juega en el cielo, en el trono de Dios. La historia de Satanás, que podemos aprender tantas cosas, de así como el Señor lo creó y le dio esas habilidades para utilizarlo para la gloria de Dios y lo utilizó para sí mismo. Dios nos da muchas facultades que podemos utilizar y por eso vemos la parábola de los talentos. Tenemos facultades, podemos aprender, podemos hacer, podemos multiplicar estos talentos, pero pasa un problema cuando nosotros nos aceptamos a nosotros mismos y creemos que somos más inteligentes que Dios, más habilidosos que Dios, que no la sabemos toda, que tenemos la inteligencia para engañar, que somos astutos, y nos olvidamos que Dios fue el que nos creó. Y lo más importante, que somos seres tan sensibles, no tan frágiles, que solamente que nos falta ese airecito y nos morimos, que solamente que Dios nos sostenga, ¿no?, la tierra y nos morimos, o que nos falte cualquiera de esos elementos naturales que nos sostienen. Y tanto la exaltación propia, ¿no?, creemos más de la cuenta, querer estar por encima de Dios, porque Lucifer decía es que yo subiré al cielo y haré tal cosa, y así mismo nos pasa a nosotros, que no queremos ser sabios, no queremos aceptar. Nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces, exaltarnos, tener ese orgullo, ¿no?, y todas esas cosas, la envidia, ¿no?, porque Lucifer se la pasaba envidiando a Jesús, ser rebelde. Muchísimas veces Jesús con amor y misericordia perdonó a Lucifer. Muchísimas veces, cada vez que él suscitaba esa rebelión y hacía esas cosas malas, Jesús lo llamaba y con amor y misericordia decía, mire, que eso que estás haciendo no está mal. Esto, tú ni siquiera sabes hasta dónde te va a llevar, pero no te va a llevar a nada bueno. Y muchas veces, ¿no?, con esa ternura que es Jesucristo, con ese amor y esa ternura con que nos habla Jesucristo le dio muchas oportunidades, pero él aseguraba, él mentía, él decía que todo lo contrario, que era él que cuando los ángeles venían a decirle cosas, él era él que calmaba la situación, pero era mentira. Y Jesús lo sabía todo, sabía que mentía y es algo interesante cuando le mientes a Dios, o sea, Dios lo sabe todo y le estás mintiendo. Dios ya sabe que le estás mintiendo, pero le estás mintiendo. Y como ya sabemos, a Dios nada le toma por sorpresa. Todas esas cosas que hacía Lucifer, pues obviamente ya Dios lo sabía. Es igual como cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido. O sea, ya Dios también lo sabía, le había dicho, le había advertido a ellos, a la mujer que no se separara a su esposo, que no era el tentador. O sea, nada le toma de sorpresa a Dios. Dios todo lo sabe. Y es algo que sería bueno que pudiéramos considerar, ¿no?, el hecho de que Dios es omnisciente, omnipresente, y que está al tanto de todas las cosas que nos pasan y que nos habla con cuerda de amor y que nos da misericordia más misericordia y muchas oportunidades y no queremos escuchar. Satanás, como ya sabemos, pues
cometió esta violación a la ley, injurió contra el Altísimo, y vemos que ya es derrotado, su enemigo vencido, le queda poco tiempo, ¿no? Y busca a quien devorar, y nosotros que no retrocedemos para perdición, sino que avanzamos para salvación, vamos a avanzar por fe, vamos a apropiarnos, ¿no?, de esos méritos maravillosos de Jesucristo, su sangre que nos limpia, para que Dios nos dé fortaleza con tantas situaciones que nos pasan a diario, para que nosotros podamos avanzar, purificar nuestro carácter, y cuando Jesucristo venga no nos halle falto, que podamos vencer y ser de esos redimidos, ¿no? De esos que dicen santo, santo, santo eres tu Dios, esos que ponen las coronas delante del Señor. Vamos a hacer un compromiso, ¿no?, de nosotros, de nuestra familia, para poder estar en el reino de los cielos y poder ver a nuestro Jesucristo, el cual le hemos esperado y también nos salvará. Así que muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy, y nos vemos la próxima semana analizando y resumiendo el siguiente video. Bendiciones. Bye.